Tenía 12 años cuando empezó todo esto. Me había quedado ciega. Yo soy del templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está conmigo. No voy a volver a esa Sandra de atrás. Yo empecé a venir a la iglesia después que más o menos hacía 4 años, más o menos, que mi papá había fallecido. Y mi papá, bueno, falleció de golpe, de un día para el otro. Le agarró un ACV hemorrágico. Nada, un lunes a la mañana lo saludé. Un lunes a la tarde nos avisan que se había desmayado. Y el martes le decretan la muerte cerebral. Y el martes a la noche fallece. Para mí fue un golpe muy duro porque siempre fue mi modelo a seguir, fue mi ídolo, fue todo. Y bueno, pasando 4 años, yo ya estaba de novia con el que hoy es mi esposo. Y nada, era como que era todo cuesta arriba. Me costaba todo porque había entrado en una depresión muy grande y porque al mismo tiempo yo hacía muchísimos años estaba viviendo con una enfermedad que también me costaba poder salir. Visitaba médicos y nadie me podía ayudar. Yo hacía más de 10 años que era anoréxica y con lo de mi papá fue como nada, fue tocar fondo. Yo veía que mi mamá y mi hermano salían adelante, habían salido adelante. Mi mamá había perdido a su compañero de 35 años de estar juntos y yo veía que yo no podía superarlo. Y al mismo tiempo me hundía más y más en la enfermedad. Yo llegué a pesar 37 kilos. En realidad me llevó porque cuando era chiquita era muy gordita. Y nada, el bullying en el colegio, me comparaban con mi hermano era flaco y yo era la gorda. Y la búsqueda de la perfección para el de afuera. Eso es lo que me llevó un día a decir así, bueno, voy a empezar a hacer dieta, voy a empezar a bajar de peso. Tenía 12 años cuando empezó todo esto. Mis papás se dieron cuenta, mi mamá era la más preocupada y mi papá también, pero mi mamá era la que más se movía. Pero lo que pasa con la anorexia es que es una enfermedad que depende mucho de vos, porque el comer depende de vos. Por más que estén al lado tuyo, vos tranquilamente, no sé, te dan comida y la llevas y la tirás. Tenés un montón, digamos, hay un montón de estrategias que un anoréxico de la enfermedad la tiene. Y llega un momento que a mí me pasaba que parecía que me volvía loca, porque yo contaba calorías. Yo me metía una miguita de pan en la boca y contaba las calorías que tenía. Nada, yo llegué a comer una manzana por día, nada más. Y eso me alimentaba y yo la verdad que hoy no lo puedo creer. Hoy no lo puedo creer en qué es lo que era. Yo un día incluso llegué a quedar ciega. Y salgo del trabajo y cuando salí del trabajo me quedé ciega. Empecé a tantear, más o menos me ubicaba donde estaba y me ubicaba que tenía un kiosco por ahí cerca, me compré, me acuerdo, un jugo con mucha azúcar y ahí empecé a recuperar la visión. Me había quedado ciega porque ya no, mi cuerpo ya no daba más, no daba más. Y lo peor que fue es el tema de tomar diuréticos y laxantes. Como yo entraba a una farmacia, como entrar a un kiosco a comprar caramelo. Y era diuréticos y laxantes, diuréticos y laxantes, diuréticos y laxantes, todo el tiempo, además de no comer. Entonces, nada,
mi cuerpo ya no daba más. Con tantos diuréticos y laxantes que había tomado, un día me empezó a doler muchísimo el pecho, no podía respirar, no podía respirar, no podía respirar. También salí del trabajo, me fui al gimnasio, porque también te obsesionas con el gimnasio, con que tenés que estar flaca. Yo era piel y hueso, pero igualmente me exigía. Y en el gimnasio me acuerdo que yo ese día sentí que me moría. Me miré al espejo, no me voy a olvidar más, y dije, yo hoy me muero. Porque no podía respirar, porque era un dolor en el pecho muy, muy grande. Y como pude, que no sé cómo hice, me subí a un remis, llegué al sanatorio y me empezaron a hacer análisis, electro. Y bueno, quedé internada ese día. Y bueno, al día siguiente, cuando hicieron las rondas médicas, me dicen, vos sos un milagro acá. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque ayer tuviste un preinfarto. 15 minutos más y vos no la contás. Y ahí es donde yo dije, yo no puedo seguir así. Yo necesito otra cosa, necesito que alguien me ayude, necesito ayuda. Y yo me conocía a todas las nutricionistas, todos los médicos, psiquiatras, psicólogos, y veía que no había, no tenía salida. Y ahí un día me acuerdo de rodillas le digo a mi mamá, llévame a la iglesia. Necesito otra cosa, necesito ese Dios que ustedes me dicen que existe. Lo necesito y lo necesito ahora. Porque yo sentía que me moría. La primera reunión que vine, nada, me desplomé. Me di cuenta que había algo, que sí, que había algo. Que había algo que nada, que era ese algo que yo necesitaba y era el Señor. Me di cuenta que existía un Dios y que ese Dios me iba a ayudar. Y que era verdad lo de mi hermano y mi mamá. Que estaba ese Dios y que me iba a ayudar. Mi mamá y mi hermano todo el tiempo me hablaban de Dios, de lo que había hecho en sus vidas. Yo lo veía en mi hermano, lo veía en mi mamá, lo veía en mi cuñada, en mis sobrinos. Y es por eso que fue ese día que yo le dije a mi mamá, llévame, necesito ayuda, llévame, necesito conocer ese Dios. Mi vida cambió totalmente. Yo desde el primer día me di cuenta que yo necesitaba ese cariño de papá, ya que mi papá físico yo no lo tenía más, yo necesitaba el abrazo de mi papá del Señor, y nada, yo lo necesitaba. Y a partir de ahí mi vida empezó a cambiar totalmente. Yo empecé a comer, empecé a tener ganas de vivir, empecé a tener proyectos. Yo no tenía proyectos, no tenía nada. Tenía a mi esposo que, a pesar que él no viene a la iglesia y no venía, él igualmente también los vio esos cambios. Y me dijo, Sandra, sos otra persona. Y yo siempre le digo, eso es Dios, eso es el Señor. Él es el que me dio esta nueva vida. Y es tal cual lo dice la palabra, es una nueva vida. La Sandra de antes ya fue, ya murió. Esta es la nueva Sandra. Es la nueva Sandra que disfruta la vida, que disfruta a su familia, que está feliz. Y lo que siempre me acuerdo es que lo que mi cabeza y donde realmente me di cuenta que el Señor me había tocado fue una palabra en donde hablaba, ¿no?, de que somos el templo, ¿no? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y
Y yo ese día me pregunté, dije, ¿yo qué le estoy haciendo? Mirá, Sandra, lo que le estás haciendo a tu cuerpo. Y a partir de ahí dije, no, esta palabra es para mí, y me la tomé y me la aferré. Yo soy el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está conmigo. No voy a volver a esa Sandra de atrás. Cuando empecé, digamos, a tener proyectos, el Señor me regaló algo muy lindo que hoy casi tiene 6 años, porque eso fue un milagro más que grande que nos regaló con mi marido. Cuando, bueno, yo me casé, obviamente como toda pareja tiene el sueño de ser papá. Y bueno, empezamos a buscarlo y veíamos que pasaban los meses y nada. La ginecóloga me decía, Sandra, acordate de todo lo que vos viviste, de tu anorexia, de tu enfermedad. Y yo decía, no, Señor, a mí el Señor me va a ayudar. Y la ginecóloga me dice, bueno, vamos a empezar a hacer estudios porque es raro, más allá también de todo lo que a vos te pasó y que la anorexia podés quedar estéril. Y bueno, empezamos a hacer estudios y bueno, uno de los estudios nos salió que teníamos el 2% de posibilidad de ser papás, nada más. Y yo se lo entregué a Dios, se lo entregué al Señor. Le dije, Señor, haz tu trabajo. Yo sé que yo voy a ser mamá. Y yo todo el tiempo soñaba y yo decía, el Señor me da estos sueños. Soñaba con un bebé, soñaba que tenía un bebé en brazos. Y yo le decía, Señor, vos me vas a dar esa posibilidad. Después de estos estudios, a la semana empecé a estar muy descompuesta. Yo dije, bueno, debe ser la panza, algo que me cayó mal. Y yo en ese momento trabajaba en un laboratorio y una de mis compañeras me dice, Sandra, ¿vos no estarás embarazada? Digo, ¿vos crees? Le digo. Y yo entre mí decía, ojalá, Señor, por favor. Y me saca sangre y como a la hora, 2 horas, viene al lado mío y me dice, Sandra, te dio 25, me dice la beta, la famosa beta de la hormona. Y yo le digo, ¿y qué significa eso? Porque yo no tenía ni idea. Y me dice, mayor a 5 significa que estás embarazada. Y me acuerdo que llegué a mi casa y mi marido se arrodilló y me dice, ¿en serio? Le digo, sí. Igualmente, yendo al médico a los 2 días, la doctora me dice, bueno, pero tené cuidado que por ahí puede ser un positivo que sea engañoso. Y bueno, ahí agarra y me dice, bueno, vamos a sacarte sangre de vuelta. Y cada 2 días me sacaba sangre para ver cómo evolucionaba esa famosa beta. Y me acuerdo que fue un 24 de diciembre que me fui a sacar sangre, como ya por segunda o tercera vez, porque la doctora no lo podía creer para mí, porque era como que no a cada 2 días me iba a sacar sangre, porque según ella no podía ser. Y me acuerdo que a la tarde del 24 me llama por teléfono el bioquímico y me dice, Sandra, ¿le puedes decir a la doctora que te deje de sacar sangre? Tenés una beta de más de 1000, me dice. Vos no estás embarazada, vos estás re embarazada. Y nada, y ahí cuando fui la próxima le digo, doctora, esto es un milagro. Sí, me dice, esto es un milagro, porque con un 2% yo te iba a decir que tenías que hacer un tratamiento y vos estás embarazada. Y ahí fue donde yo le dije al Señor, bueno, yo quiero que lo uses. Y lo que me pasaba es que cada vez que yo venía a la iglesia, embarazada, yo a veces no se movía Valentina, no se movía mi nena en la panza, y cuando venía acá y escuchaba las alabanzas, Valentina se movía de una manera impresionante.
y hoy casi tiene 6 años. Y ella todo el tiempo está alabando, todo el tiempo está cantando alabanza, todo el tiempo te pregunta cuando volvemos a la iglesia: mamá, yo quiero ir a la iglesia. Estaba entusiasmada por la escuelita bíblica. Nada, mi marido la he encontrado más de una vez orando sola. Y hasta él mismo lo sorprende, me dice: no lo puedo creer, dice, Valentina estaba orando. Le pregunté, me dice mi marido, qué estaba haciendo, y ella me dice: yo estoy orando, papá. Y yo le agradezco a Dios, porque eso es el regalo más grande que Él me dio. Esto fue Dios. Y yo sé que también el Señor me eligió mucho antes de todo esto, porque Él me cuidó siempre. De todas las cosas que me fueron pasando, Él me cuidó. Para Dios todo es posible.